A la hora de resolver límites es difícil determinar un método para todos los problemas, para que sea fácil o incluso poderlo resolver. Aunque el problema es entender lo que pasa dentro de la función y cómo funciona todo esto. Explicaré qué es un límite y cómo resolverlos rápido y fácil. Antes de comenzar, estaré separando los temas que estaré explicando en todo el video para facilitar tu búsqueda. Entonces, rápido y fácil. Pues esto es algo subjetivo, porque rápido depende de la experiencia, y fácil por el método que se use y la disciplina que ayuda al conocimiento. Por eso ayudaré a que no sea tan tedioso todo lo anterior. Para esto hay que entender qué es un límite. Es la aproximación máxima de un punto en una función determinada donde el punto a encontrar no es un valor real, pero el límite lo determina en el mayor de los casos. Lo que quiero decir es que el límite puede converger a un valor real, mientras que la función exacta no lo hace. Para eso usaré la notación de puntos del plano cartesiano, donde marco como x el valor de la misma y y el resultado de la función. Entonces, cuando x es igual a 2, la función es indeterminada. Por eso, con ayuda del límite podemos observar cuál es el valor máximo para esta función, ya que una determinada función evaluada con un valor puede no ser un valor real, pero con ayuda del límite podemos determinar su valor concreto, que es el límite. A la hora de resolver límites y sustituir implícitamente los valores, encontraremos 7 indeterminaciones, en donde infinito es la idea de un número demasiado grande pero no infinito. También 0 la idea de un número demasiado pequeño pero no 0. Y 1 elevado a infinito es un número demasiado cercano a 1 elevado a un número demasiado grande. A continuación voy a explicar dos límites bastante curiosos que son fáciles de entender. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Pero, ¿por qué 1 sobre infinito es 0? Bueno, realmente 1 sobre infinito no es 0. Es un número demasiado grande que está bajo 1. Entonces la idea es que número es igual a 1 sobre un número muy grande. Con la gráfica de la función podemos observar que mientras más grande sea el valor de la x, más chico será el resultado de la y. Concluimos que 1 sobre la idea de un número muy grande es igual a 0. Solo en los límites, porque en los reales no. Después hablaré del por qué no es posible en los reales. Ahora tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Con esto entendemos que la pregunta es, ¿qué número es igual a 1 entre un número demasiado pequeño? Pues en la gráfica de 1 sobre x, cuando x es cada vez más pequeña, tiende a ser infinito, ¿no? Pero el problema es que cuando x negativa también tiende a 0, pasa a ser infinito negativo. Entonces, 1 entre 0 es igual a más menos infinito? Pues sí, pero no para los reales, ya que se cumpliría una indefinición que justo hablaré ahora. Entonces, 1 entre infinito y 1 entre 0 no son valores reales porque, como dije, son indefiniciones. Ya que en los reales, la multiplicación de cualquier número por 0 es igual a 0, y desde primaria todos lo sabemos. Por eso, es errónea la idea de que 0 por infinito es igual a 1, porque incluso sabemos que 0 por infinito es una indefinición. Así que no se queden con esta idea, porque no se puede igualar una indefinición en los reales. Ahora, fuera la teoría, vamos con la práctica. Aproximar hasta encontrar. No se queden con la idea de que este es un método óptimo, ya que no lo es. Es útil para confirmar el valor de un límite, pero no para resolverlo. Partimos de este límite que al sustituir implícitamente se obtiene la indefinición de 0 entre 0. Con eso vamos a aproximar la n hasta que sea casi idéntico a 2. Para esto comenzamos con 1.9 y nos da un valor racional que por el momento no converge a nada. Pero y si vamos acercando cada vez más el valor a 2, observamos que tiende a un valor real hasta que la calculadora pierde precisión y redondea a 2, obteniendo la indefinición que vimos antes. Pero ¿qué pasa si vemos el valor más próximo, que es 0,25 y casi nada? Que esto es una aproximación a 1 sobre 4. Esta es la gráfica anterior en la que estábamos resolviendo, y lo que hice fue aproximar hasta saber el valor concreto para 2, y como ven está muy cercano a 0,25. Factorización. Este método es más eficiente para resolver límites, ya que sí muestra con precisión el límite de la función.
Para este mismo límite sabemos que abajo hay una diferencia de cuadrados, entonces la factorizamos. Pero no solo factorizamos porque sí, hay que saber lo que hacemos. Para eso pondré la fórmula de diferencia de cuadrados para guiarnos concretamente de lo que estamos haciendo. Sabemos que x menos 2 no es 0, porque x tiende a 2, por lo tanto podemos eliminar términos y al no poder factorizar más, ya podemos sustituir las incógnitas implícitamente, obteniendo 1 sobre 4. Sabemos que está bien, porque nuestra aproximación era esta misma. Aquí hay otro límite distinto donde incorrectamente iguala a 0 entre 0, por ende hay que factorizar. Como lo de arriba es una ecuación cuadrática, podemos factorizarla con la fórmula general. Al resolver con el procedimiento de la fórmula general, va a igualar a un solo valor para la x, por lo tanto, x1 y x2, que son menos 5, al sumarle 5 va a igualar a 0. Por lo tanto, la ecuación cuadrática es idéntica a x más 5 por x más 5. Tengo un video explicando cómo crear ecuaciones cuadráticas y cómo factorizarlas. La estaré dejando en la descripción y en la parte de arriba. Como tenemos términos iguales y no son 0, iguala a x más 5. Podemos sustituir la x por menos 5 al saber que ya no se puede factorizar más, obteniendo así 0. Método del eje Hopital o L'Hopital. En un límite donde hay una división de una función f entre una función g, si al sustituir implícitamente se iguala a 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos hacer lo siguiente. La función se puede igualar a la derivada de las funciones evaluadas con el valor al que tiende la x. Quizás haya sido algo difícil de entender a la primera, pero es bastante simple y es uno de mis métodos favoritos. Para esto, colocamos la derivada de la función del numerador, que es x menos 2. Y en el denominador la derivada de la segunda función, x cuadrada menos 4. Una regla de las derivadas es que al derivar polinomios, se suman las derivadas individuales de los términos. Así que hacemos lo mismo abajo. Como la derivada de la constante es 1, colocamos 1. Y la derivada de un coeficiente es 0, por eso no la ponemos. Ahora la derivada de una constante al cuadrado. Multiplicamos el exponente a la constante y le restamos 1 a su exponente, quedando 2x, porque la derivada de un coeficiente solo es 0. Como el método pide evaluar la función derivada de cada una, vamos a sustituir una vez hayamos acabado. Y es así como obtenemos nuevamente 1 sobre 4. Pero ahora vamos con un límite más difícil. Para esto hay que saber las derivadas de ciertas funciones, lo cual es algo tedioso, pero al practicarlo ya se hace más fácil. Derivamos las dos funciones. Y para derivar funciones trigonométricas hay que derivar la función y multiplicar por la derivada de lo que está adentro de la misma función trigonométrica. Pasamos la derivada de menos x, ya que pi se considera un coeficiente. La derivada de coseno es menos seno. Y como la constante de la segunda derivada está multiplicando por 1 sobre 2, lo podemos pasar afuera de la derivada multiplicando. Ahora, una vez con más espacio, hay que entender que la derivada de una constante es igual a 1. Por eso en el numerador no pasó nada, se multiplicó por 1. Y en el denominador se multiplica por menos 1. Ahora, dividiendo los términos, menos seno entre menos 1 quedaría seno positivo. Y como todo está multiplicando a 1 sobre 2, es lo mismo como si dividiéramos todo sobre 2. Una vez acabando la derivación, hay que evaluarlo con el valor en el que tiende la x. Como x tiende a pi, sustituimos x por pi, quedando que seno de pi medios en radianes es lo mismo que seno de 90 de gradianes, obteniendo como resultado 1 sobre 2. Y esto en lo personal se me hace algo tan hermoso. Racionalización. Este método se usa más que nada en límites donde hay raíces en general. Partimos con este límite y recordando la diferencia de cuadrados podemos aplicarlo a la inversa. Pero antes hay que recordar que un término entre sí mismo es igual a 1. Claro, cuando a pertenece a los reales y a los complejos, excluyendo el 0. Por lo tanto, multiplicamos ambos miembros de la función por el signo contrario al que se encuentra el término. Ahora obtenemos una diferencia de cuadrados sin problemas. Y arriba un pequeño desorden que después se arreglará.
Como esta raíz la estamos manejando en el campo de los reales, podemos quitarla porque ya se encuentra al cuadrado. Y a la derecha tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces con esto 4 menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, lo eliminamos. Como tenemos x tanto en el numerador como en el denominador, los podemos eliminar porque sabemos que no valen 0, obteniendo como resultado raíz de x más 4 todo más 2. Como esto no es una indefinición, podemos sustituir implícitamente, igualando todo esto a raíz de 4 más 2, que es igual a 4. Por último, tengo un límite igual al anterior, solo que la raíz está en el numerador. Multiplicando por 1, escrito de esta manera para cumplir la diferencia de cuadrados, así eliminando la raíz del numerador. Observamos que en el numerador hay un binomio negativo, así que los términos que se encuentran en el binomio los multiplicamos por menos, mientras que al denominador solo multiplicamos por x. En el numerador 1 resta 1, obteniendo menos 5x, y como tenemos x en el numerador y en el denominador de la fracción, los vamos a eliminar. Para hacerlo gráficamente, multiplicaré 1 sobre x entre 1 sobre x, así eliminando la x sin cometer ningún error. Al obtener esta fracción de aquí, que al sustituir implícitamente a 0, obtengo un valor real, igualando a menos 5 sobre 1 más raíz de 1, que finalmente esto es igual a menos 5 sobre 2, y ya estaría. Sé que tomé caminos un poco largos, pero lo hice para graficar de manera exacta y que sea más fácil de entender. ¿Existen límites imposibles? Nada es imposible si te lo propones, todo con motivación y fe es posible. Pero luego tenemos este límite y se olvida todo lo que digo. Ahora mismo lo resolveré con método de L'Hopital y racionalización. Aquí, primero derivo las funciones, el resultado lo compacto y evalúo con el valor del límite, obteniendo 12 sobre 0. Y de primeras ya tengo una indefinición, que esto es un problema. Entonces haré racionalización. Multiplico por el mismo numerador para eliminar la raíz. Factorizo por diferencia de cubos, elimino términos semejantes y evalúo y ¡oh vaya! Algo diferente. Entonces, ¿hice algo mal? Pues no, el problema es la función. Porque al graficar y fijarnos que es x igual a 2, la gráfica diverge a infinito positivo. Porque como vimos antes, nuestro resultado era 2 entre un número muy pequeño, que también es igual a 1 sobre un número muy pequeño. Por ello, el límite es indefinido y no infinito. Todo esto para el campo de los reales, si no, incumpliríamos con las reglas y le estaríamos dando un valor a una indefinición. Por lo tanto, este límite es indefinido. A continuación, estaré dejando una serie de límites fáciles para poner en práctica todos los temas que hemos visto. El último límite donde aparece la tangente lo resolví con el método de L'Hopital, y me tardé un poco porque no recordaba que la derivada de tangente era secante cuadrada, pero con práctica nada es difícil. Hasta aquí dejaré el video para no alargar más la teoría y la práctica. Agradezco mucho por haberte quedado hasta esta parte del video, y espero que tengas gusto por las matemáticas tanto como yo.